del catastro, ¿no? Del valor catastral que se le daba al suelo. A día de hoy, como hubo una denuncia, también se calcula de otra manera, que es básicamente la diferencia entre la compra y la venta con unos porcentajes y unos años que has tenido tú la propiedad. Entonces, hay muchos simuladores en internet, muchísimos. Utilizarlo como simuladores. Oye, el simulador a mí me ha dado esto. De todas maneras, vete al ayuntamiento y habla con ellos y que ellos te digan realmente lo que tienes que pagar. A partir de 20 años, cuando tienes 20 años, en teoría no tendrías por qué pagar más dinero de plusvalía. Es decir, una persona que tenga la casa 20 años con una que tenga 30 años, si son iguales las casas, en teoría tendrían que pagar exactamente lo mismo. No es siempre así, pero para que lo tengáis en cuenta. La otra parte, que es la más jugosa, que es desgraciadamente donde más impuestos se pierden, es el incremento patrimonial que se hace en la declaración de la renta, que es la plusvalía estatal, por decirlo de alguna manera, la que podemos decir que es eso, la estatal que hacemos en la renta todos los años. Esta va por tramos. Sobre el beneficio, ojo. De hecho, aquí hay muchas connotaciones. Del beneficio, los primeros 6.000 euros van al 19%, los siguientes 50.000 al 21%, hasta 200.000 al 23%, y a partir de 200.000 el 26%. No necesito que lo sepáis de memoria. Simplemente que sepáis que hay tramos, y de hecho yo muchas veces no me voy a poner con la calculadora y te digo que has tenido un beneficio de 100.000 euros, pues tú vas a pagar un 20%, que son 20.000 euros. Básicamente son los números muy a grosso modo que yo hago siempre de este tipo de cosas. Y si no, pues iré a pelo si esto no funciona ya. De hecho, aquí hay que tener en cuenta que hay deducciones y bonificaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces les decimos, no, pero si tú reinviertes en otra casa, no pagas impuestos. Posiblemente sí que pague, porque vayamos por partes. Reinversión, si eres vivienda habitual y compras vivienda habitual. Pero esto no es, esta es mi vivienda habitual porque soy más chulo con 8. Esto es porque puedes demostrar que durante 3 años has estado viviendo en ese inmueble. ¿Y cómo lo demuestras? Pues básicamente te van a pedir escrituras, te van a pedir el empadronamiento y te van a pedir que los suministros estén a tu nombre. Si no tienes el suministro a tu nombre, yo he llegado a ver que te diga el inspector de Hacienda que no es tu vivienda habitual. ¿Qué pasa? Que posiblemente si te metes en juicio con ese inspector vas a tener la razón, pero a nadie le interesa meterse en un juicio con un inspector de Hacienda. Por lo menos si no te ahorras 2.000, 3.000 euros para arriba, porque al final un abogado con un procurador, con un juicio, unas cotas judiciales, te va a costar eso tranquilamente 1.000 algo. Entonces, eso tenerlo muy en cuenta. Luego, otra situación en la cual no se paga el impuesto, y es que la persona sea mayor de 65 años, ¿vale? Pero lo mismo, vivienda habitual. No me vale decirle, no, ¿cuántos años tienes? 70, perfecto, pues no paga. No, sí que paga, sí que paga. Y luego la otra, que es un poco rara y nadie la utiliza al final, es porque ese dinero lo cojas y lo inviertas en rentas vitalicias. Y tú me dices, ¿qué son rentas vitalicias? Pues básicamente es que tú le das el dinero al banco y durante lo que te queda de vida te van a estar pagando una especie de interés por ese depósito que tú tienes realmente ahí. Tener eso en cuenta porque al final la gente se marea. Todo el mundo no quiere pagar Hacienda y es normal. El tema es que se pueda y en muchas ocasiones no se puede. El otro día en Grau me pasó con unos clientes que ellos vendían en 300.000 euros y compraban en 150.000. Vendían vivienda habitual y compraban vivienda habitual. No tenían que pagar impuestos de incremento patrimonial, sí que es lo que tenían que pagar. Por una simple razón. Tú en teoría tienes que invertir más o lo mismo de lo que tú has vendido. Entonces en este caso vamos a hacer números redondos. Si ellos vendían en 300.000 euros y compraban en 150.000, tú dices, calculo el impuesto que tienen que pagar y eran 20.000 euros. Perfecto. Tú dices, no, si yo voy a hacer la reinversión del sujeto pasivo. Ya, pero, o sea, perdón, la reinversión de la vivienda habitual, pero de la mitad de la cuantía. Entonces, ponte que se tenían que pagar de impuestos 20.000, en este caso iban a pagar de impuestos 10.000. Al final te ahorras un montón de dinero, pero obviamente no es lo mismo. Entonces, tener mucho cuidado con decir, tú reinvierte que no pagas, sí que pagas. ¿Cuándo lo pagan? Porque eso también es curioso. Eso no se paga ahora. Yo vendo ahora, yo no lo pago hasta que tenga que hacer la declaración de la renta del año que viene. Estamos hablando que yo hasta junio no tengo que hacer nada. El problema es si viene esa persona el año que viene a la oficina y te quiere prender fuego. Entonces, tener en cuenta que los clientes al año, si te has equivocado con los números, van a venir. Y si te equivocas de sobra y ellos al final les sobra dinero, por decirlo de alguna manera, el menor impuesto no va a pasar nada. Pero como sean 1.000 euros de diferencia, yo he visto auténticos pollos en la oficina. No sé vosotros cuál es vuestra experiencia. Entonces, esto de verdad siempre la connotación de pregúntale a un asesor fiscal
es que no me quiero gastar 50 euros para preguntarle o 100 euros para preguntarle. Digo, eso no es tu problema. O sea, no es mi problema, es el tuyo. Entonces, ese tipo de cosas, porfa, tenerlas muy controladas, que si no, luego vienen las madres mías. Dime. Hostia, esa es muy buena pregunta y es que te puedo decir que incluso puedes tener 3. E incluso puedes comprar antes de vender. O sea, tú dices, todavía no estoy vendiendo, he comprado ya porque era la casa de mis sueños y ahora me pongo a vender mi casa. O incluso ahí se puede aplicar. El tema es que tú lo puedes hacer incluso 3 años, pero tienes que avisar de la declaración de la renta. Y lo más posible es que si en 2 años no lo has hecho, te va a llegar una notificación de, oye, ¿por qué no lo has hecho? Pero realmente en la práctica se pueden hacer hasta 3 años. Es intentar. El tema de las reformas. Lo que dice es que tú puedes meter como gasto, o sea, es decir, yo compro en 100, ¿vale? Y vendo en 200.000, por beneficio 100.000 euros. Eso no es así. ¿Por qué? Porque yo compro en 100 y hay un impuesto de transmisiones patrimoniales, que es el 10%, un notario y registro de gestoría, una comisión de la inmobiliaria, si hay factura, si no hay factura no, que ya me la he visto un par de veces. Incluso si hay un abogado por en medio, todo eso hace que a lo mejor tú no has comprado en 100, has comprado en 120. Entonces, si la diferencia de la venta son 200.000, a 120 son 80.000 de impuesto. O sea, 80.000 de beneficio. Sobre eso se calcula el impuesto. Respecto a la reforma, ¿se puede incluir la reforma en este gasto? Es decir, yo me he gastado 100.000 euros en una reforma y entonces realmente es como si hubiera comprado en 220. No. Porque lo que dicen es que hayas mejorado la vivienda. Y el problema es que eso es libre de interpretación. Una ventana, tú la cambias, es mejor la ventana, es mejor eficiente energética, pues lo puedes justificar. Pero tú alisas las paredes y eso es mejora de la vivienda, ¿o no? Según yo, sí. Según el inspector de Hacienda, como eso es interpretativo, te dice que no. Entonces eso tienes que tener cuidado, porque hay algunas partidas que sí, que son muy obvias, como las ventanas, o yo que sé, poner placas fotovoltaicas, o una caldera de biomasa, eso son obvios. Pero a lo mejor tú dices, he puesto tarima. Pues eso no es una mejora de la vivienda. Pero si es que el suelo era el negro cerámico de cuando mi abuela. Ya, pero eso para mí no es una mejora. Entonces eso tenerlo cuidado, porque no todo. Y de hecho, a ver, ¿cómo hacemos las reformas nosotros? ¿En A o en B? Pues todo lo que no haya factura no existe, ¿eh? A la hora de hacer el impuesto. A ver, de primera no te lo van a pedir. Pero si por lo que sea te llega una inspección, ahí lo tienes que presentar. Y si no lo presentas, pues te van a meter una paralela. Una paralela básicamente es una multa del 20% de la cuantía que hayas dejado de pagar de impuestos. Entonces, que la gente lo haga, pero por lo menos que sepa cuáles son las reglas del juego. Y me decía algo de VTC, ¿puede ser? La reinversión de la ganancia es o en otra vivienda habitual o en renta vitalicia. No hay más. Estas son las 3 bonificaciones que a día de hoy hay. Y bueno, o ser mayor de 65 años. ¿Por qué? Porque si tú eres mayor de 65 años y te vas de tu vivienda habitual, se supone que te vas a vivir a una residencia de ancianos. Entonces, ese dinero que ganas, en teoría lo vas a estar pagando en esa residencia de ancianos. Entonces, por ese motivo es por el cual en ese momento sí que no tienes que pagar. Pero ojo, todo con justificaciones, ¿eh? A mí esto de yo he pensado, yo creía, no sirve, ¿no? De hecho, ¿cómo se paga el impuesto? ¿Por qué? Porque no se te tiene en cuenta la hipoteca. Putada, ¿eh? Si tú tienes una hipoteca de 200.000 euros, vendes 250.000, solo te queda 50.000 euros de cash, eso da igual. Tú tienes que pagar el impuesto por el beneficio que tengas. Y si tú dices, Tony, si solo he sacado 50.000 euros de la vivienda y el impuesto son 60.000, pues te jodes y bailas, básicamente. Entonces ahí lo que se puede hacer es, la renta se pueden pagar en 2 veces. Y si no, simplemente escoger y negociar con Hacienda para que lo haga en 36 meses, mes a mes, como si fuera un préstamo, básicamente. Eso se hace mucho. De hecho, no sé si lo sabéis, pero el impuesto de transmisiones patrimoniales, el ITP, se puede fraccionar. Es decir, tú compras la casa, tienes un mes para presentar el impuesto, pero tú lo puedes presentar y no pagarlo. ¿Y por qué? Porque le has pedido a Hacienda que te lo aplace en 36 meses, mes a mes, a 200, 300, 400 euros al mes, me da igual. Y ellos tardan 2 o 3 meses en contestarte, oye, sí o oye, no. Entonces tú ahí, si te dicen que sí, pues perfecto, vas pagando el ITP poco a poco. Si te dicen que no, pues lo tienes que pagar de golpe. ¿Cómo ellos van a discernir si lo tienes que pagar de golpe o no? Pues tú le tienes que justificar el por qué no lo puedes pagar ahora de golpe. Porque en la cuenta no tengo dinero y te enseño extractos bancarios, sinceramente, que es la mayoría de las veces. O porque mis ingresos son muy justitos y he comprado la vivienda
muy forzado y con todo mi ahorro. Se puede hacer. Ahora bien, excepción, como haya hipoteca, olvidaros. Eso no se va a hacer bajo ningún concepto. ¿Por qué no se va a hacer con hipoteca? Porque el banco lo que dice es, mi garantía de pago es la casa. ¿Qué pasa? Que si tú el ITP lo aplazas y por lo que sea de la vida lo dejas de pagar, Hacienda va directamente contra el inmueble. ¿Qué pasa? Que Hacienda y Seguridad Social son créditos preferenciales. ¿Esto qué quiere decir? Que si esa casa se tiene que subastar o vender o ejecutarla, va a tener preferencia en las deudas de Seguridad Social y Hacienda. Entonces el banco te va a decir, si yo voy a poner mi dinero en riesgo, te puedo asegurar bajo ningún concepto que te voy a permitir que fracciones el impuesto. Entonces, olvidaros, cuando hay banco por en medio, no hay fraccionamiento que valga. Lo he intentado muchas veces. De hecho, pensar que las gestorías de los bancos son terceros que reciben órdenes. Entonces, esa decisión no la tiene que tomar ni el propio banco, la toma la gestoría. Y la gestoría le ha dicho, o sea, el banco le ha dicho a la gestoría, todo fácil y sencillo. Sota, caballo, rey. Si no es todo fácil y sencillo, olvídate, no lo hagas. Y esos son los problemas que tenemos a día de hoy. No sé si habéis tenido problemas con temas de protección oficiales, temas de registro, de normativas, de catastro. Y eso básicamente es las gestorías de los bancos que tienen una orden directa de decirles todo lo que no sea igual a es rechazado. Y es más, a mí me ha tocado pelearme con gestorías por sus normalidades porque no tienen ni puñetería de cómo funcionan muchas veces los propios registros o las propias notarías. ¿Cómo se soluciona eso muchas veces? Pues muy fácil. Te coges al registrador de la propiedad de turno y le dices, oye, tengo este problema, ¿cómo lo solvento? Te va a decir así, así, así. Va a llegar a la gestoría y te va a decir que no. Entonces directamente lo que vas a tener que hacer es, toma, habla con el registro de la propiedad. Así se resuelven muchos problemas, muchísimo. Lo que pasa es que, claro, hay que ir al registro y solventarlo. Luego, cosas que vosotros muchas veces, algunos ya los tenéis en cuenta por experiencia y hay otros que no. Y es el perfil del cliente. El perfil del cliente marca mucho la diferencia. Obviamente, ¿cuál es el mejor perfil de cliente a día de hoy? Pues funcionarios de carrera. Estos son los mejores, no los van a despedir nunca. ¡Qué maravilla! ¿Cuáles son los peores con diferencia? Los autónomos. ¿Por qué? Porque como los autónomos, sus ingresos no dependen de que su empleador les pague todos los meses, depende de que esa persona facture o no, pues esos son los peores vistos. Entonces, siempre que tengáis un autónomo, pues yo sería muy cauteloso porque encima los autónomos tienen un plus, que yo lo entiendo. Nadie quiere pagar impuestos, me reitero. Pero claro, si no pagas impuestos no te dan hipoteca. Y de hecho hay muchos listos. Dicen, no, es que yo cojo y me subo, nos pasó hace poco, me subo los 3 últimos meses la nómina. Ya, pero es que luego te van a pedir movimiento bancario de 6 meses. Te van a pedir la declaración de la renta del año anterior. Si tú ahora mismo tienes efectivamente una nómina, me invento, o un ingreso de 3.500, pero la renta del año pasado son 2.000 euros al mes, te van a decir, ¿por qué la diferencia? Y como no lo justifiques bien, va a dar igual. De hecho, hablando de las diferencias de ingresos, nos ha pasado que muchas veces la persona cambia de trabajo porque le pagan 500 euros más al mes. Pues vale, o 1.000 euros al mes. Si es que el tema no es ese. El problema es que no tienes antigüedad. Y si tú no tienes antigüedad en una hipoteca, muchas veces te van a poner muchas pegas. ¿Por qué? Porque tú piensas, bueno, ¿cómo piensa el banco, mejor dicho? Si tienes que pagar una hipoteca de 30 años, tú tienes que justificar que durante esos 30 años vas a recibir todos los meses X dinero para pagar esa hipoteca. Vale, si tú acabas de cambiar de trabajo, siempre existe la posibilidad de que te despidan. Entonces el banco dice, oye, si a esta persona la despiden, ¿puedo seguir pagándome la hipoteca? Y claro, ellos dicen, pues no, pues lleva dos días, lleva 2 meses. Entonces a lo mejor no te dicen que es denegada, pero te dicen, oye, pues esperamos a que se acabe el periodo de prueba, que hasta ese momento eres temporal, o te meto una balista, o me tienes que aportar más dinero a la operación. Entonces la operación que era A era B. De hecho, a nosotros nos pasa, que el cliente pues no piensa en comprar la casa y cambia de trabajo, y nos la lía parda. Y tener que esperarnos meses y meses. De hecho, ¿a quién no le gusta tener un Cupra con pintura metalizada? Estoy hablando de un coche, para que no se ponga en contexto. En la puerta de casa. A todo el mundo, ¿no? Pues eso es la mayor cagada que se puede hacer para sacarte una hipoteca. Hay que tener prioridad. Primero la vivienda y luego el coche. ¿Por qué? Porque como no te puedes endeudar más del 30-40% de tus ingresos netos mensuales, esto hace que tu coche Cupra maravilloso, pagas 350 euros al mes, pero eso te está comiendo 1.000 euros de ratio. No sé si eso se entiende, porque eso es un poco complejo. Entonces, claro, si tú ganas 2.000 euros, dices, puedo una hipoteca de 150.000, perfecto. Ahora te has comprado el Cupra, como tienes 350, ya no es como si ganaras 2.000, es como si ganaras solo 1.000. Pues ya solo puedes una hipoteca de 50.000 euros. Y decirme vosotros a día de hoy con 50.000 euros
¿quién compra qué? No se compra absolutamente nada. Entonces, tener mucho cuidado con eso. De hecho, hay mucho tema del supuesto aval bancario, del ICO. Nosotros no hemos sacado ninguna hipoteca así, todos somos sinceros. Y los bancos tenían un objetivo de 20.000 y no sé si van por 7.000. O sea, el aval del ICO realmente es una gran mentira. Entonces, tener eso mucho cuidado con ello, porque esa gente que te diga eso tiembla. Tiembla porque posiblemente lo estén engañando o se haya autoengañado, que sí que puede hacer. Pero que sepáis que es eso, o sea, financiar más del 100% de valor de compraventa se puede hacer perfectamente, siempre y cuando esa persona pues tenga una antigüedad, no supere esos 30-40% de sus ingresos netos mensuales. También es importante que a lo mejor esa persona tenga una vivienda para hacer una doble garantía y la parte que no puede hipotecar la casa la hipoteca el otro, que la tasación salga, porque la gente piensa que solo una hipoteca es la persona, que la tasación se te cae el equipo entero. De hecho, eso pasa, a nosotros no nos pasa mucho porque casi todas las oficinas están en el centro, pero con terrenos rústicos. O sea, Valencia y en total España hay muchísimos terrenos rústicos. Y si hay una casa encima de un terreno rústico, hay que tener cuidado, porque en teoría esa vivienda es ilegal. Entonces directamente tendrá que venir un bulldozer, derribarla y al suelo. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué pasa ahí? Que eso es un delito que prescribe en el tiempo. Entonces, si han pasado los 15-20 años que dice la ley que ese es el delito, pues directamente esa casa pasa a ser legal o alegal realmente. Entonces ya no la puedes tirar. ¿Qué pasa? Que a nivel reforma no la puedes reformar. En teoría, solo la puede hacer mantenimiento. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues se va al ayuntamiento, pide licencia para hacer un mantenimiento y termina haciendo una reforma. A ver, si te pillan, pues te multan, y si no te pillan, no te multan. Es así de fácil. Pero de cara a los bancos, claro, eso ya les da un miedo. A decir, oye, esta vivienda no es una situación ordinaria, no queremos financiarla, no queremos hipotecarla. ¿Hemos sacado operaciones sobre rústicos? Sí, pero hay muchos bancos que no van a querer, o nos van a decir que se financia un porcentaje menor, o que el tipo de interés es mayor, pero que sepáis que esa situación nos va a pasar. De hecho, siempre que haya un suelo rústico, hay que ir al ayuntamiento a pedir un expediente de no infracción urbanística. Es decir, un papelito que diga, no, esta vivienda a día de hoy no tiene ningún expediente abierto. ¿Por qué? Porque desde que tú tienes abierto ese expediente, el delito no caduca. Entonces, a lo mejor te encuentras la sorpresa de que han pasado los 15 o 20 años, sí que tenía un expediente abierto y entonces la vivienda, desgraciadamente, esa se va para abajo. Hay que tirarla al suelo. Entonces, tener mucho cuidado con los rústicos, que en los rústicos podemos encontrarnos muchísimos problemas y dolores de cabeza. Una pregunta. Dime. A ver, rústicos de protección oficial no vas a encontrar nunca. Viviendas de protección oficial normal y corriente. Vale, las viviendas de protección oficial normales y corrientes, todas que hayan pasado 30 años, son de transmisión libre y de precio libre. Entonces ahí no hay ningún problema. Ahora bien, todas las que no hayan pasado esos plazos, posiblemente la transmisión la tenga que aprobar el PROP y tenga un precio máximo. Eso lo tenemos que tener en cuenta porque es un trámite que tarda más de un mes. Entonces no lo haces, te quieres ir a notaría y de repente notaría te dice, oye, que esta vivienda de protección oficial, hay que pedir esto y esto, te vas al PRO y te dicen, pues dentro de un mes ponte cómodo y te lo doy. Entonces las arras de repente no estaban para ese plazo y ya empiezan los problemas y la gente pone nerviosa. ¿Qué pasa con las viviendas que tienen un precio máximo? Pues que obviamente la tasación va a salir sobre el precio máximo. No, Tony, pero si es que aquí las viviendas se venden en 300.000 euros y la VPO dice 240. Se va a tasar en 240.000 euros. Entonces ahí, ¿qué vamos a necesitar? Ir al 100% de tasación posiblemente. Entonces se puede hacer, lo que pasa es que es igual que antes. A mayor riesgo, entre comillas, pues la hipoteca más cara, o más vinculaciones, o menos porcentaje de financiación. Ese es el tema. O claro, más ahorro. Sí, el mayor problema de por qué no compra la gente es por el ahorro. O sea, nosotros asesoraremos al mes más o menos a casi 500 personas. Pues si te digo que 200 no pueden comprar por el ahorro, posiblemente me quede corto. Ese es el mayor problema. De hecho, ¿se puede, por ejemplo, financiar el 100% más gasto? Sí, pero necesitamos que la tasación salga súper alta, que esa persona tenga 2 años de antigüedad, que vaya por debajo del 30% de rotundamiento, que sean perfiles cualificados. ¿Por qué? Porque al final los bancos, uno, son racistas, prefieren un DNI antes que un NIE. Pero esto tiene una justificación y es que antiguamente, sobre todo en 2007-2008, la persona que tenía un NIE cogía, llegaba, te tiraba la llave y se iba. Y entonces dijeron, oye, los NIEs tienen más riesgo de impago.
no queremos NIE. Porque al final, si tú eres un español, no te vas a ir a Colombia, no te vas a ir a Holanda, me da igual. Posiblemente busques entre familiares y amigos a ver cómo puedes hacer para pagar la hipoteca, porque al final es tu casa. Entonces, por ese motivo son racistas. Y por otro lado, hay que pensar que ellos no son tontos. Y es como, yo no quiero a nadie que me impague. De hecho, tengo una anécdota muy buena, y es que a mí me tocó ir al Burger King que hay al final de la Avenida de los Naranjos, a hablar con una chica que le habíamos sacado una hipoteca y que no la pagaba. Porque a nosotros eso nos perjudica. Vosotros pensáis que nosotros tenemos una especie de scoring, ¿no? Unos números de cara al banco, de cuánto le hacemos ganar a ellos, qué tipo de interés nos aplican, qué porcentaje de financiación, todo eso. Y si de repente hay uno que deja de pagar, es como 10 operaciones malas. O sea, se transforma en 1 o 10. Entonces, obviamente, hubo que ir ahí y la chica simplemente que se avergonzaba. Y es simplemente, toma, habla con el del banco. Habló con el del banco, vieron que efectivamente no podía pagar porque encima se había metido a prestar dinero a un familiar y tal y cual. Y lo que hicimos simplemente es apañarle para en un año tuviera carencia. ¿Carencia qué es? Pues que no tengas que estar pagando toda la cuota, que solo estés pagando intereses. Pues a lo mejor si una cuota son 390 euros y los intereses son 220, pues solo estaba pagando durante un año esos 220. Entonces eso lo hicimos, salió bien, porque la chica al final al año se pudo recuperar y hasta hoy todo bien. Pero tanto nosotros como los bancos, eso va a ser así. Correcto, correcto. Claro, porque tú piensas que al final lo que hace el banco todos los años es, te calcula con el interés la cuota que tú tienes que pagar. Entonces, si esa cuota, ese principal, ¿no? Lo que tú debes, no ha menguado, pues el año que viene vas a pagar lo mismo y encima, obviamente, durante un año más, porque ese año no has podido cancelar nada del capital. De hecho, eso pasa mucho con las autopromociones. Cuando se hace una autopromoción, es decir, tú compras un terreno y quieres construir una casa para ti, tú piensas que una casa se construye en 2 años casi, porque entre licencias, una cosa a la otra, son casi 2 añitos. Entonces ahí te dan una carencia de 2 años. Pues ahí se amplía otros 2 años más de hipoteca y así tú puedes estar viviendo, pues donde sea, de alquiler o en tu propia casa, o pagando en tu hipoteca o lo que sea, mientras que la autopromoción se está haciendo. Cuando te dicen que van a armonizar, ¿no? Sí. No sé explicarte. ¿Es que se les reduce la cuota anual o es que se acortan los años? Puedes elegir cualquiera de las dos cosas. Eso es elección del cliente. Todos tienen la misma opción. Todos los bancos tienen absolutamente la misma opción. De hecho, todo el mundo piensa que lo mejor es directamente cortar años. Y yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, acortar los años, es decir, dejar la hipoteca más corta. ¿Por qué? Porque si tú haces bien los números, lo más interesante es bajar la cuota, ese ahorro que consigues de cuota, seguir ahorrándolo y al año que viene cancelar con ese dinero, más que tú ahorres. Y entonces vuelve a bajar la cuota y al año siguiente, con esa diferencia, más la diferencia del año anterior, más lo que tú ahorres, cancelas. Y así al final tú eres la persona que realmente estás dejando que una hipoteca de 30 años se termine en 20. Pero tienes que hacerlo de esa manera. Pero vamos, como cada uno es un mundo, que cada uno haga lo que quiera. Que se asesoren, eso sí, porque si no luego vienen las madres mías, que toda la semana nosotros tenemos algo muy malo, que hay gente viniendo a decirnos, oye, por favor, sácame la hipoteca, que se me vencen las arras. Digo, pues vale. De hecho, si yo fuera capaz de llegar a todos los clientes que se le van a vencer las arras, porque el banco tal y cual, yo sería multimillonario. Te lo puedo asegurar. ¿Qué yo haría realmente o qué estamos haciendo nosotros para evitar problemas a día de hoy? Y lo primero para nosotros es analizar al cliente. ¿Cuál es la situación de esa persona? ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que 200 no pueden comprar por ahorro, a lo mejor hay otros 200 que no pueden comprar o por antigüedad, o por ingresos, o porque ya tienen préstamos, o por H o por B. De hecho, tenemos muchísimos clientes que hemos asesorado hoy y le sacamos la hipoteca dentro de un año, dentro de 2, dentro de 3. Por esta misma situación, porque la gente no tiene ni puñetera idea de qué requisitos y cómo hacerlo. Y claro, se pone a ver viviendas. Y luego cuando llegan a nosotros es como si tú no puedes comprar en la vida. Si es que tienes 6 meses de antigüedad. ¿Cuánto dinero tienes ahorrado? No, 20.000 euros. Y digo, hija mía, pues ten 2 años y 20.000 euros o ten 50.000 euros y 6 meses. Pero es que me vienes con todo el pastel hecho. Entonces, para mí, eso es un desastre. De hecho, os imagino que en vuestro día a día lo veréis. De gente que viene y no sabe si a mirar su banco le ha dicho que sí. De hecho, esa es peligrosa. El banco le dice que sí
Y es como, ¿le has pedido documentación o algo? No, a mí no me han pedido documentación. Digo, ¿cómo el banco te va a decir que sí si no sabes tu documentación? De hecho, dicen, no, es que me ha dado un papelito. Y el papelito abajo pone en letra minúscula, este papel solo sirve para limpiarte el culo, básicamente. Entonces, tener en cuenta que el banco funciona así y ese es el problema. De hecho, cuando sí que son viables, lo que intentamos nosotros son varias cosas. Porque a día de hoy, como bien sabéis, como no hay producto en ningún lado, tenemos que encontrar muchas veces los pisos. Entonces se nos da que asesoramos a mucha gente, las operaciones son viables, pero no tenemos producto. Entonces, en ese sentido, hemos creado un canal de WhatsApp, de YouTube, de Telegram, de todo, para intentar todas esas operaciones no perderlas. De hecho, muchas de esas operaciones las tenemos incluso aprobadas. Es decir, hemos cogido la documentación, la hemos planteado, es viable, solo falta tasar y directamente ir a comprar la vivienda. De hecho, estamos firmando algunas operaciones incluso en menos de un mes. Que después de la modificación de la ley, que sabéis que hay que esperarse 10 días, no es nada fácil. Entonces, yo para mí ese sería el procedimiento. ¿Por qué? Porque la gente hace una cosa que es maravillosa, que es, cojo, veo la lista, veo lo que me gusta, obviamente me gusta la casa de medio millón de euros, no me gusta la de 200.000, a mí me pasa lo mismo. Voy a visitarla, te hago perder tu tiempo, por cierto. Entonces me enamoro de la casa, te dejo 5.000, 10.000, lo que sea de arras, y entonces me voy al banco a ver. Entonces me doy cuenta que la cuota es muy alta, o que yo tengo este problema, o esto tal, y ahí empiezan los problemas reales. Porque claro, tú estás con tu vendedor, que le has dicho que le has vendido ya el piso, y desgraciadamente estás terriblemente lejos de esa situación. Este es el monstruo debajo de la cama, y eso es mentira. ¿El Euribor qué es? Pues básicamente a qué precio los bancos se prestan el dinero entre ellos. Es que no es más. Entonces, ¿de qué depende eso? Eso depende de que el Banco Central Europeo coja y diga, oye, yo bajo los tipos de interés. Y eso el Banco Central Europeo, ¿cuándo lo va a hacer? Pues lo va a hacer ahora. ¿Y por qué? Porque ellos, su mayor preocupación es la inflación. Entonces, si la inflación baja, ellos los tipos de interés los van a bajar. Y es lo que hace que desde 2023 el Euribor no venga más que bajando. De hecho, llegamos a un 3 y pico, que también te digo, no es el máximo histórico. El máximo histórico fue en el 2010 a un 5,25. O sea, son intereses bajísimos. O sea, cualquiera de aquí que sea de Latinoamérica tiene eso por 2 o por 3, tranquilamente. O bueno, si Argentina ya, un 3.000. Entonces, ¿qué va a pasar con el Euribor ahora mismo? Pues tiene toda la pinta que va a seguir bajando. De hecho, lleva bajando, como decía, en el 2023. Y el tema aquí, en 2,10 más o menos. Es que es baratísimo. O sea, todo que sea por debajo del 2% de tipo de interés, para mí es que te regalen el dinero. Porque pensar, ¿qué rentabilidad da un alquiler a día de hoy? Pues un alquiler normal, lucho, medio, un 5, un 6, un 7. Te estás financiando un 2, a un 3. Pues los números a mí me salen, realmente. Y ya si encima encuentras operaciones buenas o intentas sacar una habitación más del salón para alquilarlo por habitación y puedes sacar algo más de rentabilidad, te metes con un 8, a lo mejor un 9, pero tú estás siguiendo pagando el 2 o 3%. Lo que pasa es que eso también hay que tenerlo en cuenta, y es que cuando tú compras para invertir, muchos bancos te van a decir, pues te financio menos, porque la operación es más riesgosa, o el plazo de la hipoteca es más corto, o simplemente te subo los tipos de interés. En vez de a lo mejor un 2, es un 2,5 o un 3. Eso se puede mirar. Pero vamos, de todas maneras hemos sacado operaciones igual al 90, por ejemplo, con viviendas que era para invertir. Para que sepáis que esa posibilidad existe. Obviamente hay que plantearla muy bien y saber por dónde, cómo y por qué, pero eso se hace a día de hoy y no tenemos mayor problema. El banco es el peor enemigo realmente vuestro y mío. Tony, ¿qué banco es bueno? Ninguno. A ver, yo tengo personas buenas dentro de bancos, pero bancos son un puñetero desastre. De hecho, a los clientes muchas veces los tenemos que educar. Y los tenemos que educar de la manera de, ¿pero tú al banco le has presentado documentación? No. Entonces lo que te han dicho es mentira, básicamente. ¿Al banco le has presentado documentación? Sí, perfecto. Entonces la siguiente pregunta es, ¿la operación entonces queda en atribuciones de oficina o va elevada a riesgos? ¿Esto qué cojones es? Pues básicamente es, atribución de oficina es que esta persona ha metido los numeritos en el ordenador y ha dicho, dale al botón y se aprueba. Pero es que la parte B, que es la complicada, es no, va elevada a riesgo. Entonces, si la persona que tengo delante me está diciendo que ve bien mi operación o que me la aprueban o similar, me da igual.
Porque le va a dar riesgo significa que tiene que ir a una sede hipotecaria donde esa persona que te está hablando no tiene ningún tipo de control y que la persona que va a decir realmente si la operación va aprobada o denegada o condicionada va a ser una persona que tú no tienes acceso y él tampoco y solo ve documentación. Entonces, esa pregunta que la tenga todo el mundo clave, o sea, es clave. Si Eva le va a dar riesgo, la persona que te está hablando no es una persona válida. Que la quiten de en medio, que es un inútil y que no te engañen. De hecho, los bancos funcionan así por una simple razón. Y es que, no sé si os habéis fijado, que venden hipotecas, pero es que venden seguros, pero es que venden alarmas, pero es que venden coches, es que venden rentings, es que venden depósitos, es que venden fondos de inversión, es que venden planes de pensiones, tarjetas de crédito. Son bazares de los chinos. Venden de todo. Es un puñetero desastre. Entonces, dime, si tú te tuvieras que dedicar a sacar hipotecas, a vender pisos, a registrarlos, a hacer herencias, ¿tú sabrías hacerlo todo perfecto? ¿Tendrías el conocimiento de todo perfecto? Es imposible. Vamos, o eres un semidios, pero ya serías multimillonario y no estarías aquí, básicamente, o no puedes en todo. Entonces, eso es lo que le están pasando a los bancos, que a día de hoy los obligan a hacer todo y se han vuelto expertos de nada. Y nosotros mismos hemos tenido operaciones que la hemos sacado por el propio banco del cliente cuando en su propio banco estaba denegada previamente. ¿Esto es porque seamos unos cracks? Sí, pero tiene otra justificación. Y es que nosotros nos hemos dado cuenta que o los ingresos estaban mal computados o que a lo mejor esta persona, por mucho que quiera un tipo fijo, el tipo mixto es más bajito. Y para hacerle el cálculo de la cuota de que no se endeude más del 30-40% de sus ingresos netos mensuales, si ibas por el mixto, sí que entraba en ratio, sí que iba a un 34, me lo invento. Pero si iba al tipo fijo, como era un pelín más alto, pues iba a un 37 y eso era denegado. O una chorrada, coge y bájale 10.000 euros al préstamo. Y ya veremos cómo hacemos con los 10.000 euros. Si buscamos un familiar, una prima o robo un banco, me da igual. Pero muchas veces se aprueban esas operaciones bajando simplemente 10.000 euros de préstamo. De hecho, incluso lo hemos tenido con los vendedores. Con los vendedores algunas veces hemos llegado a firmar un contrato privado entre las partes, porque esto no se puede poner en escritura, por supuesto que no, que esta persona le debe 10.000 euros a esta otra y se lo va a pagar dentro de un año, o le va a pagar 200 euros al mes durante X tiempo. Eso lo hemos hecho, sin ningún problema. Y esa es una manera muy viable y muy solvente a día de hoy salvar operaciones. Y se salvan muchísimas operaciones. De hecho, vosotros poneros que hay 25.000 reclamaciones al Banco de España sobre hipotecas todos los años. ¿Cómo de mal trabajarán los bancos incluso ahora que hay que ir 2 veces a notaría? O sea, es un desastre. Y como bien sabéis vosotros, cada vez hay menos oficinas, menos personal, todo más online. Es como, tío, gracias. O sea, cada vez nuestra figura va a ser más importante. Porque ¿cuánta gente se compra 10 casas en su vida? Muy poquita. Pero una o dos, sí. Pero claro, el miedo de gastarte 200-300.000 euros en una casa, ¿qué? Eso está ahí y la gente lo vive igualmente. De hecho, a nosotros el otro día nos desaparecieron 80.000 euros y la mujer se me puso a llorar. ¿Por qué desaparecieron 80.000 euros? Pues porque como todo es online, hicieron una transferencia, la transferencia nunca llegó y todo el mundo decía, no, que eso yo no me cargo, eso es online. ¿Qué pasó? Que obviamente lo encontramos, pero ¿cómo lo encontramos? Fuimos en este caso al BBVA, pusimos una reclamación. Fuimos a ING, pusimos una reclamación. Fuimos a notaría, hicimos un requerimiento. Fuimos al Banco de España, pusimos una reclamación. Y al final justo era una chorrada porque claro, BBVA al hacer la transferencia puso algo mal, ING cogió y en vez de decir, oye, este dinero de quién es que está pasando aquí, directamente lo devolvió, BBVA lo recibió y no sabía bien de qué iba y ahí se quedó durante casi un mes. Te puedo asegurar que esa mujer casi se muere. De hecho, yo no he visto una mujer más llorando enfadada en una notaría en mi vida. O sea, era, por un momento te iba a pegar y por otro momento te daba ganas de abrazarle y decirle, no te preocupes, todo va a salir bien. Era un desastre. Entonces, que sepáis que esto pasa. De hecho, de cara al Banco de España, hay juegos muy sucios por parte de los bancos. Y es que tú cuando tienes que hacer una reclamación a un banco, tiene que ser con un correo específico, que es el que los bancos de España tienen. ¿Qué pasa? Que los bancos no son tontos y te dan otro. ¿Por qué te dan otro? Porque tú realmente al Banco de España tú no le puedes reclamar nada hasta que haya pasado un mes desde que tú has notificado a ese banco en ese correo y ellos no te han dado una solución. Entonces, ellos te dan otro correo, pasan los meses, cuando vas tú al Banco de España ya indignado de decir, oye, quiero poner una reclamación, te van a decir, no, pero ahora te tienes que esperar un mes más, porque tienes que hacerlo así. Entonces, que sepáis que cuando haya, porque el certificado de deuda no me lo dan porque era de año 1950, que nos pasa un montón de veces. O porque esta persona, a mí me ha pasado que, de hecho, fue Espercasa en la zona de Malvarrosa. Vendió un inmueble con hipoteca.
y la hipoteca estaba cancelada económicamente, pero no registralmente, no la habían quitado de la nota simple. Pues cuando fuimos a comprar, o sea, a comprarla de vuelta, nos pasó que el vendedor no era el titular del préstamo, porque era un abuelo de 80 años. No nos querían dar el certificado de deuda. Y digo, pues nada, vamos a por el abuelo. El abuelo estaba muerto. Digo, joder, macho, tenemos todo en esta película. Y al final nos tocó ir al Banco de España a amenazar. Y es muy curioso, oye, cuando haces la reclamación al Banco de España, en menos de una semana tienes todo solventado. Es así, es como magia. Entonces, que sepáis que eso se puede hacer y que está a la orden del día. Y que cuando tienes tanto volumen como nosotros, lo vemos desgraciadamente todos los años. A vosotros pensar que nosotros aquí estamos sacando unas 120, 130 hipotecas al año, más o menos. Entonces vemos casuísticas muy variopintas, pero es que nosotros para sacar 120, 130 hipotecas al año nos pasa un poquito como vosotros. O sea, ojalá todo lo que coja lo venda, ojalá todo lo que a todas las reuniones para que me firmen la nota de encargo me la firmen, pero eso no funciona así. Para nosotros, para sacar 120 hipotecas tenemos que tener unas 200 notas de encargo al año y eso supone asesorar, pues eso, casi 500 personas al mes, que son 6.000 personas. Eso es una locura. ¿Qué es lo bueno de eso? Pues que me da mucho contenido para irme a la radio y hablar de ello y luego hacer eso en YouTube, básicamente. De hecho, lo que más se suele pasar, que es muy triste, pero es así, las arras. Hay muchísima gente que pierde arras, no lo pueden ni imaginar. Pero por auténticas locuras. O sea, el chico que me decía que ganaba 3.500 euros cuando en la renta no lo ponía, la chica que se acaba de cambiar de trabajo y es como, si esta chica hubiera hecho una arras, me lo invento, a 120 días, hubiera pasado el periodo de prueba y le hubiera salido la hipoteca. ¿Qué pasa? Que como no había pasado el periodo de prueba, era como temporal todavía esta chica. ¿Y eso qué significa? Que necesitaba o un aval o mucho más dinero para aportar. No lo tenía, el vendedor no quiso ampliar la arra y perdió el dinero. De verdad, ese tipo de cosas pasan a día de hoy mucho. Entonces, parte de mi trabajo a día de hoy es que toda esa gente primero sepa ese tipo de cosas, que se asesore y vean si es viable. Que luego lo hagan conmigo, lo hagan con su prima o con la que ellos quieran. Así que a mí me da igual. El tema es que no pierdan esos dinerales, porque claro, son luego dramas. ¿Cuánto tardas tú en ahorrar 10.000 euros? ¿Un año? ¿2 años? ¿3 años? Que es mucho dinero para luego venir y perderlo por vagancia, por incompetencia de la persona del banco, por X o por A. Lo que sí nosotros hacemos, que lo tengáis en cuenta, es hablaros. Y es que tú llamas al banco del cliente y te van a decir, tú no eres mi cliente, entonces no te doy información de cómo va la operación. Que sepáis que nosotros sí, a nosotros ellos nos dicen cuál es la situación real de las operaciones y nosotros la trasladamos o os lo decimos. ¿Por qué? Porque también pasa que la gente o no sabe o no quiere saber. Y es como, oye, aquí te aparece un préstamo. No, pero es que ese préstamo es de mi madre. Yo, si te parece aquí este préstamo es tuyo, no de tu madre. Ah, pues entonces en el banco me habrán engañado. Bueno, te habrán engañado o no te habrán engañado, eso no es mi problema. El tema es que a día de hoy tú pareces un préstamo y con este préstamo no te puede salir la hipoteca. Eso está a la orden del día. O cosas que también nos pasan desgraciadamente relativamente a menudo, que es tú te vas a Ikea, tú te vas al Leroy Merlin y hay unas personas muy amables esperándote por la puerta y te dicen, ven, que te quiero decir que te puedo dar una tarjeta gratuita de crédito hasta 2.000 euros sin ningún problema. Y tú dices, ah, qué de puta madre, y encima la persona es maja y dice, venga, te lo firmo. Vale, pues ahora mismo que sepas que en Sirve tienes 2.000 euros en disponible. Y tú, Tony, ¿eso qué significa? Dices, pues para mí una putada es la hipoteca, porque posiblemente te tengas que hacer cancelarlo. Porque eso al final es como si tuvieras un préstamo más. Y el rato de endeudamiento afecta a cualquier préstamo. O te digo, no me pasa nada, pero tienes que darme este papel, este papel, este papel. Y la tía se queda pensando diciendo, a ver, yo eso lo hice hace 2 años, no sabía ni que lo tenía, ¿cómo cojones consigo yo esa documentación a día de hoy? Y la gente entra en auténticos bucles del fin del mundo por conseguir documentación. Y es normal, no lo ponen nada fácil. Entonces, que eso lo sepamos. Ha llegado un punto en el que nosotros ya tenemos un aplicativo que directamente nos sacamos toda la información del cliente. O sea, Seguridad Social y Hacienda los tenemos todos nosotros. Sí que es verdad que desgraciadamente movimientos bancarios no podemos, los 3 últimos recibos de todos los préstamos tampoco podemos, es bastante complejo, y los contratos de trabajo. Pero todo Hacienda y Seguridad Social directamente te llega un código al móvil y conseguimos nosotros toda la documentación. ¿Por qué? Porque si no, solo los clientes muchas veces en sacar su documentación, una vida laboral, que es una chorrada, semanas. Y os puedo asegurar que ese tiempo perdido luego va a ir contra la arra
y vamos a ser nosotros los que tengan que salir corriendo diciendo, es que la hipoteca no sale. De hecho, mira, nos pasa mucho que la gente no tiene en cuenta los 10 días de la ley hipotecaria. Porque sí, porque es la puñetera ley la que dice, oye, desde que tú tienes el contrato vinculante con el banco hasta que tú puedes firmar la hipoteca, tienen que pasar mínimo 10 días. ¿Qué pasa? Que tú no puedes rechazar eso. Es que tú dices, que justo si tengo que esperarme los 10 días, me voy a 62 días de arras y puedo perder la arras. Pues te jodes y bailas. Haber organizado mejor los tiempos. Porque eso, bajo ningún concepto, se puede saltar. Por mucho que tú quieras ir a la notaría y decir, no, yo esto lo rechazo. Eso no funciona así. Y no ha funcionado nunca. Entonces, que eso lo tengáis en cuenta. Porque al final son muchas cosas a tener en cuenta, muchas chorradas que pueden salir mal. Y al final no nos engañemos. ¿Cuánto os cuesta coger un vendedor? Doy ayuda. Convencerlo, que te pague la exclusiva, el Espíritu Santo, la Virgen María. Ahora bájale 10.000 euros. O sea, para que luego de repente te vea un cliente tonto, porque la mitad son tontos, no nos vamos a engañar, que su banco no sé qué, que mi no sé qué, y lo tengo todo claro, y empiezan los problemas. De hecho, nosotros, de verdad, eso lo vemos todos los días, no porque seamos cracks, que también, sino por un tema de volumen. De hecho, para eso tenéis nuestro número. Cualquier cosa que veáis que no os gusta, nos lo decís rápido. De hecho, cuenta la leyenda que el método de trabajo es quedar con los clientes en la oficina, nosotros asesorarlos, ver si la operación es viable o no es viable, y si ya está todo ok, directamente ir a visitar el piso. ¿Por qué? Porque nos ha pasado, y a vosotros imagino que también, que la gente visita pues, por visitar muchas veces y no pueden ni comprar un chupachú. Y no pueden comprar chupachú por el Cupra o por una tarjeta de Leroy Merlin o porque le faltan ahorros o por aquí o por ahí. Afortunadamente, cada vez más gente concienciada con este tipo de cosas y pide saber cuál es su situación antes de meterse en un fregado. O no nos engañemos, hay gente, sin ir más lejos, que recibe comisiones en efectivo. Y no señalo a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que esas comisiones no las van a tener en cuenta a la hora de sacarte la hipoteca. Entonces, habrá que hablar con la persona de turno para decir, oye, ¿podemos meter durante X tiempo las comisiones en nómina para que esto me compute y sí que pueda? Porque al final, ¿cuántas viviendas por debajo de 200.000 euros en Valencia existen ya? Muy poquitas. O son cajas de zapatos o son 19ª sin ascensor. Entonces, ya solo para una hipoteca de 200.000 euros nos tenemos que ir a sueldo de 2.500 en adelante. Entonces, muchas veces tú dices, no, si es que yo lo gano, sí, pero no lo gano nada. Entonces, si no lo ganas en nada, me da igual. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que si metéis comisiones en A, el 30-35% de esas comisiones van a volar. ¿Para quién? Para nuestro querido amigo Seguridad Social. Entonces, tener en cuenta que una comisión de 1.000 euros, que tú la recibes en efectivo y va a tu bolsillo directamente, si la metes en nómina, tú vas a recibir unos 790, 780. Tú tenerlo en cuenta porque luego dices, ¿hostia, qué ha pasado? Pues los impuestos, querido amigo. ¿Dudas, chicos, que tengáis en mente? ¿Cositas? O si queréis, vamos a tomar un café